Ahora sí, dice Génesis 37, versículo 1. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y luego dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Entonces, pequeño paréntesis ahí. Estamos nosotros iniciando una nueva sección en Génesis, que es la sección final. Es la sección que nos habla acerca de la historia de José, ¿ok? Todas las secciones, ojo, como que hacen referencia a el padre, ¿no? Entonces aquí es las generaciones de Jacob, pero eso es básicamente los descendientes de Jacob. Y el principal de los descendientes de Jacob para estos capítulos es José, ¿ok? Entonces vamos a iniciar esta nueva sección del capítulo 37 hasta que termine el libro. Ahora, comienza de forma inmediata a hablar acerca de este descendiente de José y nos sitúa cuando tenía 17 años. Dice el versículo 2: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. ¿Se corta un poco? A ver, espero que ya ande mejor, pero me avisan si continúa. ¿Va? Estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel, su padre, que era Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla, dice este pasaje. Las gavillas, nada más para que tengamos bien el contexto, hacen referencia a estos grupos de, no sé cómo llamarle, pero estos grupos de maíz, ¿sí? Básicamente tienes como estas ramitas de maíz que están todas juntas y agarradas, ¿ok? Entonces, cuando van ellos a estar recogiendo el maíz, lo que hacen es que van cortando todas estas partes, las van juntando y dice que la que estaba juntando José de repente se puso como parada de forma firme, alta, ¿no? Y todas las gavillas de todos sus hermanos se inclinaron delante de la de José, dice este pasaje, ¿ok? Entonces, ese era su sueño, versículo 8. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. O sea, les estaba diciendo con este sueño que él iba a ser el que iba a gobernar sobre todos ellos, ¿no? José, versículo 9, tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todo lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Ahora nada más para que tengan un poquito de contexto ahí. Siquem, si recuerdan, es donde nosotros vimos que habían violado a Dina. También es donde vimos que los hermanos de Jacob, dirigidos por los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, perdón, dirigidos por Simeón y Leví, fueron y arrasaron militarmente con todos, ¿ok? Con todos los hombres. ¿Sí? Ese era Siquem. Entonces es natural que Jacob,
el padre, cuando ve que fueron hacia esa dirección, se preocupa. Entonces dice, José, ve y vigílalos, ¿ok? ¿Y qué dice José? Dice el versículo 13, iré, le dijo José, ¿ok? Entonces, notes, ahí está yendo hacia allá. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Respondió José, le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Versículo 17. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, y antes de que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios. Ahora vamos a profundizar en ella, ver qué nos puede enseñar. ¿Ok? Pero antes de que comencemos con eso, quiero contarles una pequeña historia nada más para que veamos como una analogía, ¿no? Esta historia es acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Si ustedes checan la historia, en mayo de 1940 sucedió que Europa estaba sumida en el caos que estaban generando todos los alemanes, ¿no? Las fuerzas nazis habían invadido y conquistado Polonia, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos y Bélgica para ese momento, ¿ok? Para mayo, en solamente cuestión de semanas. Y en ese momento, las costas de Dunkerque, perdón, no lo puedo pronunciar bien, Dunkerque, que eran donde habían colocado más de 300,000 soldados británicos y aliados, se quedaron básicamente atrapados, rodeados por los alemanes. En ese momento, ojo, noten lo mal que se ven las cosas. Está Europa conquistada, están las fuerzas británicas atrapadas y sucede en ese momento que el primer ministro del Reino Unido cambia. El 10 de mayo de 1940 entra un nuevo ministro, que es Winston Churchill, ¿ok? Que sucede al ministro pasado que se llamaba Neville Chamberlain. Y nótese que entonces él entra en su gobierno en el momento más pesado en el que podía haber entrado, ¿ok? Pero yo les diría, justo por eso es por lo que él es el primer ministro más reconocido de toda la historia del Reino Unido. ¿Por qué? Porque en el momento más pesado, en un momento de guerra, de dificultad, es donde se observa un verdadero liderazgo. Es donde se forman verdaderamente los héroes. Cuando hay dificultades, es que se da oportunidad para que se muestre la valentía, el coraje, el permanecer firmes, ¿ok? Eso dio que Winston Churchill pasara a la historia. Y lo hizo desde el inicio, desde que comenzó este, su oficio como primer ministro. Él comenzó declarando en un discurso, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Eso fue lo que dijo. O sea, él estaba diciendo, no les voy a dar yo algo falso, sino voy a decirles, estamos en un momento de dificultad, pero no vamos a colapsar. Vamos a seguir con esfuerzo, vamos a seguir dándolo todo, lágrimas y sudor y permanecer firmes. ¿Ok? Ahora, eso es lo que marcó el liderazgo de Churchill. Pero les diría también, para José fue exactamente igual. Nada más que José fue a lo largo de toda su vida. Desde que él era un pequeño niño de 17 años que estaba enfrentando las dificultades de un rechazo familiar, él estaba pasando por
el tener que permanecer firme. Desde el momento en el que él está siendo llevado a la esclavitud, está teniendo que permanecer firme, ¿sí? Desde que en esos días estaba siendo llevado a prisión, estaba teniendo que permanecer firme. Porque les digo otra vez, pero con otras palabras, un héroe no nace, sino que se hace en la dificultad. ¿Ok? Ahora, el punto de todo esto es que tú y yo aprendamos a seguir un ejemplo como el de José, que tú y yo también nos veamos con ese objetivo de querer ser héroes de la fe. ¿Ok? Y les digo, no, no héroes como para ser reconocidos por otros, necesariamente, porque muchos de los héroes de la fe, estoy seguro, gente comprometida con Dios, no fueron vistos por absolutamente nadie, pero fueron héroes de la fe delante de Dios. Y tú así y yo también tenemos que serlo. Y la idea para lograr serlo es que en este mundo lleno de adversidades, de traiciones familiares, así como lo pasó José, o de las dificultades que tú y yo podemos pasar en nuestro día a día, que permanezcamos firmes. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver tres características, tres características de un héroe de la fe que se ven en estos acontecimientos de la vida de José. ¿Ok? La primera, la primera característica es que un héroe se forma con obediencia. Un héroe se forma con obediencia fiel. ¿Ok? Aquí para Dios, ¿quién es el que está siendo este, un buen hombre, una buena mujer? Aquel que permanece en obediencia constante, ¿ok? Permanece fiel dentro de todo, ¿ok? Y aquí se notaba que José ya llevaba bastante tiempo siendo fiel. Noten, por ejemplo, si ustedes checan el primer versículo, el primer versículo del pasaje, que es el versículo 2, ¿ok? Se nota que José ya lo habían colocado en un lugar bastante importante. Dice el versículo 2: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Casi no se nota en nuestra versión español, pero esto en el hebreo, lo que está diciendo no es que él los apacentaba como a un lado de ellos, sino lo que está diciendo es que él los apacentaba arriba de ellos, ¿ok? O sea, él era como el pastor principal y los hermanos estaban por debajo de ellos, ¿sí? Por eso que también se dice, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. O sea, estaban ahí debajo los hijos de Bilha, los hijos de Silpa, y José se encontraba arriba de ellos. Eso se ve todavía más porque si sigo leyendo el versículo, dice al final del versículo, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. O sea, José tenía el lugar de autoridad tanto que tenía que estar vigilando qué es lo que hacían todos los hermanos, ¿sí? Nótese, o sea, estaba teniendo él un nivel de autoridad bastante grande y no era un nivel normal, porque lo normal en este tiempo era que el que iba a liderar la familia era el primer hijo, el hijo más viejo, ¿no? El hijo mayor, que en este caso era Rubén. Pero si ustedes recuerdan las historias que hemos visto las últimas semanas, Rubén no había sido un buen hijo. Y en el capítulo 34, no, 35, perdónenme, de Génesis, aparece cómo es que él traiciona la confianza de Jacob. Lo pueden checar ustedes ahí si quieren. Lo que hace básicamente es que él tiene relaciones con Bilha, una concubina de su padre, y entonces profana la cama de su padre. Y así pierde él cualquier oportunidad de ser la cabeza de la familia. Rubén entonces desaparece, ¿sí? Debajo de Rubén se encontraban Simeón y Leví, y ambos también desaparecen porque ellos son los que lideran la masacre que hacen en Siquem en Génesis 34. ¿Ok? Entonces, básicamente sucede que cada uno de estos hermanos mayores se está descalificando a sí mismo porque están cediendo ante el pecado. ¿Ok? Pero tú ves a José y lo que parece que sucedió aquí es que José siempre se permaneció firme, siempre permaneció con esa obediencia y entonces el liderazgo recae sobre José. Es establecido como el líder de los hermanos pastores, ¿no?
También se nota este liderazgo, ojo, porque le dan una túnica de muchos colores. Esta túnica, básicamente, no era solamente como una ropa bonita. Sí lo era, ¿ok? De hecho, el hecho de que tuviera muchos colores hacía que fuera muy cara para realizarse. Entonces era una túnica muy valiosa, muy bonita, pero lo que representaba esta túnica era un símbolo de autoridad. Simbolizaba que se encontraba como en otra clase José, arriba de sus hermanos. Entonces, nótese, Jacob estableció a José con esta autoridad bastante grande. ¿Por qué? Es muy probable por todo lo que se ve en los pasajes que vienen después y lo que se ve en este pasaje también, es porque siempre se mantuvo obediente, siempre fue fiel, ¿sí? Ojo, noten que sería bien complicado eso, porque si tú vas y ves lo que sucede aquí, es que José estando arriba de todos ellos, siendo el más pequeño de todos ellos, ahora tiene que estar revisándolos, tiene que estar cuidándolos y tiene que estar diciéndole a su padre cuando ellos obran mal. Si a ustedes ya les ha tocado el estar con un liderazgo, sabes que si tú dices algo mal de alguien, esa persona te va a ver mal a ti. Entonces, lo que se está sometiendo José cuando hace esto es que él ya sabe, voy a tener mala fama, voy a tener rechazo, pero mi padre espera que yo lo realice, ¿sí? Ojo que cualquier otra persona habría dicho, no es necesario, podemos darles algo de gracia aquí, podemos tratarlo directamente y ya, pero no, José dijo, voy a permanecer firme porque es lo justo, ¿sí? Entonces él tenía esa obediencia a pesar de que fuera complicado. Checamos la historia y seguimos en la historia, bajamos unos versículos al versículo 12 y se acuerdan que decía esto de los hijos de Jacob estaban apacentando el rebaño en Siquem. E Israel, o sea, si Jacob, va y manda a su hijo y le dice, ve, velos. Quiero que veas qué es lo que están realizando. Les decía, es muy probable que Jacob estaba preocupado porque ellos estaban yendo a una tierra donde habían masacrado ya a gente. Entonces, literalmente les estaba diciendo así como de a José, estoy preocupado por ellos, quiero que vayas y los supervises, ¿sí? Pero estamos hablando de que él tendría que haber recorrido para llegar a este lugar 65 millas. Eso es 100 kilómetros para poder llegar. Entonces no fue una tarea pequeña, ¿ok? Y lo que nos dice Jacob que respondió cuando le dijo, lo que dijo José cuando respondió, no fue una queja, no fue ellos se pueden cuidar solos, sino que fue, versículo 14 le dijo, dame segundos, estoy buscando donde dice. Versículo 13, perdón. Al final dice, iré. Entonces, nótese, obediencia, ¿ok? Había una obediencia aquí que se mostraba claramente. Aquí cuando tú vas y observas esto, ves, Jacob era una persona obediente y fiel, aunque fuera difícil, aunque le requiriera trabajo, ¿ok? Aquí estamos viendo, acudió sin dudar al llamado de su padre de ser responsable de sus hermanos. Lo hizo a pesar de que le iba a dar mala fama y rechazo. Lo hizo a pesar de que le iba a requerir un gran esfuerzo de kilómetros de distancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué aprendemos tú y yo con eso? Básicamente, que un ingrediente esencial, si tú y yo queremos estar bien delante de Dios, es una obediencia fiel. ¿Sí? Lo que dice Dios que demuestra que nosotros la amamos es que le obedezcamos. Es que cuando vemos su palabra y observamos nosotros claramente que Él está diciendo las cosas son de una forma y no de otra, es que le hagamos caso, ¿sí? Y sobre todo que lo hagamos cuando es difícil, porque eso es lo que más claramente muestra la obediencia, hermanos, que cuando llega una situación difícil, pesada, se realiza. Les coloco una ilustración igualmente de padres e hijos. Si tú vas y le dices a un hijo, o sea, siendo padre, le dices, come, y él tiene un buen de hambre, o
le encanta lo que va a comer porque va a comer una hamburguesa, unas pizzas, algo así, ¿sí? Él va y lo hace luego, luego, ¿sí? No, no duda, no tiene ninguna dificultad en realizarlo. Ahí no se está probando su obediencia. Ahí no dirías, este hijo es un hijo obediente, ¿sí? Sino hasta que tú vas y ves que está una dificultad, hasta que la comida es verduras que no le gustan, hasta que la acción es que tiene que estar tendiendo su cama, que tiene que estar haciendo su tarea, hasta ese momento se prueba la obediencia. Y me gusta mucho a mí esta imagen de un hijo, porque la obediencia también se prueba porque se realice de buena gana lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando se realiza de buena gana en la dificultad, ahí es cuando más se está viendo que un hijo es obediente o que no lo es, ¿sí? Les coloco otra vez la imagen. No solamente es tiende la cama y va y la tiende con una expresión de enojo, sino ahí se está viendo que no es obediente, ¿sí? Porque lo está haciendo de mala gana. Pero cuando ya lo hace bien, lo hace porque sabe que tiene que hacerlo, es su responsabilidad y lo hace con todo el esfuerzo que puede, en ese momento se está viendo, es verdaderamente un hijo obediente. Así también es contigo y conmigo. Delante de Dios, todo lo que nos dice Dios, si lo hacemos o no lo hacemos, es importante. Y si lo hacemos de buena gana, aun cuando viene la dificultad, está demostrando más claramente que somos hijos obedientes. ¿Ok? Así es como tú y yo lo tenemos que hacer. Ahora tenemos que preguntarnos si en las dificultades lo hacemos así. ¿Va? Ahora, por lo mismo también, otra característica, más bien otra situación donde se muestra un héroe es cuando viene la adversidad. ¿Ok? Aquí les pongo el segundo punto, es un héroe se forma durante la adversidad. Un héroe se forma durante la adversidad. ¿Ok? Ojo, ahí se está mostrando que José sí lo es, un héroe. ¿Por qué? Porque para ese momento José ya había experimentado el lado más feo de la vida familiar. Lo había experimentado más de lo que muchos de nosotros lo vamos a hacer. ¿Ok? Para este momento, el odio de sus hermanos estaba creciendo poco a poco y estaba pasando de ser un odio a ser una envidia, a que ni siquiera le podían dar un buen deseo, ¿sí? A que conspiraron completamente en asesinarlo. ¿Ok? Noten eso. ¿Ok? Chequen, si quieren ver los versículos, está en el versículo 4, por ejemplo. El versículo 4 dice, sus hermanos vieron que su padre amaba más a Jacob, que a José, perdón, que a todos ellos. Y por eso, dice el versículo, lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Ese no podían hablarle amistosamente significa literalmente, no podían decirle shalom. Shalom, se los pongo ahí en el chat. Esta palabra conocida, hebrea, que significa paz o plenitud. ¿Ok? Y que era, ojo, la razón por la cual esto es relevante es porque ese era un saludo. Ese era un saludo, era como cuando tú vas y te acercas con alguien y les dices, hola, ¿cómo estás? ¿Ok? Eso es algo amable, ¿no? Tú vas y te acercas con alguien y inmediatamente vas y preguntas, ¿cómo estás? ¿Ok? Pero ellos su odio era tal que no podían preguntarle, ¿cómo estás? Como diciendo, no me importa cómo estés, ¿sí? Quiero que tengas lo peor, ¿ok? Aquellos no pueden decirle esto de salud, plenitud, ¿sí? Paz. No podían decirle ningún buen deseo, ¿ok? Lo odiaban de esa forma, ¿ok? Ojo, nótese, una buena forma de saber si tú odias a alguien o no es si puedes estar haciendo esto con ellos. Si los puedes tener en tus oraciones y estar diciendo a esta persona, yo quiero que tenga salud, plenitud y paz en su vida. Y te quedas ahí, ¿ok? No vas a decir, y también quiero que lo corrijas en esto y en esto, ¿sí? Sino más me concentro en esto. Quiero que tengan salud, paz, felicidad, plenitud, ¿sí?
Entonces aquí lo odiaban, versículo 4, ¿no? Ese odio fue creciendo, chequen el versículo 11, hasta que se convirtió en envidia. Dice el versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, envidia. Esa envidia es realmente ellos querían lo que él tenía, ¿sí? Ellos querían lo que él tenía, estaban celosos porque querían tener todo lo que él tenía, ¿sí? Y querían que él no tuviera nada. Y finalmente, de ahí pasan a conspirar para asesinarlo. Versículo 18, chequen el odio. Versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, perdón, y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. ¿Ok? Ojo, nótese lo unidos que están estos tres. Tú pasas del odio a la envidia, a deseos de que alguien no exista, ¿sí? O asesinarlo en este caso, ¿no? Pero todos están bien, bien ligados. Por eso es bien, bien importante que nunca dejemos pasar nosotros el odio, ¿sí? Literalmente que no lleguemos al odio, ¿sí? Sino que una vez que ya estamos en el odio, nos demos una vuelta atrás y nos deshagamos de ello, ¿sí? Porque muy rápidamente se pasa de uno al otro, ¿sí? Y ya delante de tu mente, delante de tu corazón, estas personas están deshechas, ¿sí? Ahora, quiero que noten que esta adversidad que pasó José era una adversidad que no merecía en lo absoluto, ¿ok? Quiero que noten eso, o sea, ¿por qué? Porque es muy normal que nosotros pasemos adversidades, ojo, que sí merecemos. Por ejemplo, si tú vas y no trabajas en tu trabajo, ¿qué puede pasar? Una adversidad que puede pasar es que te despidan, ¿ok? Si tú vas y chismeas de alguien, ¿qué puede pasar? Una adversidad puede pasar es que ellos chismean de ti de vuelta, ¿sí? Pero esas son merecidas porque uno está actuando mal y por eso recibe mal, ¿sí? Pero aquí la idea es un héroe, a pesar de que va y actúa de forma correcta, a pesar de que permanece firme en un buen camino, aún así va a recibir adversidad. La prueba para el héroe es cómo va a reaccionar delante de la adversidad que no merece. Eso es lo importante. ¿Cómo va a reaccionar delante de la adversidad que no mereces? ¿Ok? Ahora, regresamos a José y noten que esto no lo merecía. Había tres cosas que causaron este odio para, para los hermanos. Fue un mal reporte que hizo José, que ya lo vimos hace unos versículos, ¿ok? Fue el favoritismo de Jacob, su padre, y fue los sueños que Dios le dio a José, ¿ok? Pero si piensas en cada uno de ellos, ninguno de ellos ameritaban que fuera odiado José, ¿sí? Ninguno estaba justificado. ¿Por qué? Porque el mal reporte, por ejemplo, el mal reporte que hizo José, no lo hizo como chisme, lo hizo más bien, ¿por qué? Porque era algo, era en obediencia, perdón. O sea, lo hizo como algo obediente. A mí me colocan delante de estas personas, tengo que estar observándolas, tengo que observar que trabajen de forma correcta y entonces si no trabajan de forma correcta, no es chisme, es obediencia lo que estoy haciendo. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí. Nótese, o sea, ahí el mal carácter de los hermanos es el que hace que se genere este mal reporte, no que José sea alguien que está queriendo hacerles mal. ¿Ok? Ahora eso es bien, bien importante que debemos anotar nosotros. Va a suceder de otras formas también contigo y conmigo. Si tú y yo estamos obrando de forma correcta, va a suceder algo similar a lo que sucedió con Jesucristo. ¿Ok? Les voy a dar el versículo. Juan capítulo 7 versículo 7. Si pueden, chéquenlo. Juan 7 versículo 7. Les voy diciendo de qué va. Básicamente aquí Jesucristo nos muestra que finalmente el odio que tienen las personas hacia nosotros, cuando obramos bien, ojo, no cuando obramos mal, el odio que tienen cuando obramos bien, no es solo porque nos odian a nosotros, es porque odian a Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú y yo obramos bien, estamos obrando como Él, como Jesucristo. Y ahora sí voy a leer el versículo para que se entienda. Dice Juan 7:7. El mundo
y me salto a unas palabritas, dice, el mundo me odia a mí, ¿sí? Porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Si tú y yo obramos bien, hacemos como Jesucristo, el mundo nos va a odiar solamente porque esas acciones que vienen de Jesucristo dan testimonio de que lo que hacen ellos es malo, ¿sí? Y eso va a meritar para ellos que te odien, que me odien, ¿sí? Cuando una autoridad, por ejemplo, habla de lo que se hace mal, aun si tiene buenas intenciones, si quiere que crezcan las personas, si quiere no con chismes, sino con un orden apropiado, aún así es natural para la carne que crezcan en odio y en rechazo a las personas. ¿Ok? Entonces aquí es lo que pasó con José y va a pasar con nosotros. Si tú obras bien en tu trabajo, van a quedar mal algunos otros de tu trabajo. Si tú vas y estás no chismeando delante de tus amigos y les dices a ellos, no tenemos que estar hablando esto, aun si no les llamas literalmente chisme, te lo van a tomar a mal, ¿sí? Pero es lo que hay que hacer, ¿ok? Entonces, aquí esta es una forma en la que sucedió esta adversidad para José y va a suceder para nosotros. Cuando obremos justamente, va a salir adversidad también para nosotros, ¿ok? Es la primera. La siguiente era el favoritismo de Jacob. El favoritismo de Jacob, si recuerdan, les había leído un versículo, el versículo 3, que decía, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Eso, ojo, es algo malo, ¿ok? Es algo que no es defendible. Jacob no tenía que amar más a José que a todos sus hijos. Y ningún padre debería de someter a sus hijos a algo así. Aún más si como Jacob es consciente de las divisiones que puede haber en la familia por favoritismos. Porque si se acuerdan en la historia de Jacob, su padre, Isaac, tuvo favoritismos también. Favoreció a Esaú y no a Jacob. Y ahora Jacob está haciendo lo mismo y se está repitiendo la misma historia otra vez. ¿Sí? Entonces eso estaba mal, ¿ok? Era una injusticia clara. Pero si notan, el que cometió la injusticia no fue José, sino que fue Jacob. Entonces, si a alguien se le ameritaba el odio, sería para Jacob, no para José. ¿Ok? Ahora, si aplicamos eso a la adversidad, ¿cómo la podemos decir entonces? Es básicamente, puede que surja adversidad no porque tú pecaste, pero porque alguien más pecó. ¿Sí? Ese tipo de adversidades también vamos a pasarlas. Si yo tengo una familia, por ejemplo, las decisiones de mi familia van a afectarme a mí. Y si ellos deciden ir por un mal camino, aun si yo no cometo las decisiones, van a afectarme a mí, ¿sí? En un trabajo, en una escuela, va a suceder lo mismo. Por la relación que hay ahí, los pecados que comete uno los van a terminar afectando a otro, ¿sí? La idea otra vez es esa adversidad que no sea porque tú hiciste mal, sino que tú realices bien y luego dentro de esa adversidad, ¿cómo vas a actuar? ¿Sí? Entonces ahí está la segunda razón por la cual odiaban a José. ¿Ok? Y la tercera razón es la razón de los sueños que Dios le dio a José. Los sueños que Dios le dio a José. ¿Ok? Eso se encuentran, si pueden vayan al pasaje, en el versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 8. ¿Va? Dice, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué? Porque en esta antigüedad, ojo, los sueños se consideraba que era una forma en la que los dioses le hablaban a las personas. ¿Ok? Se consideraba en este tiempo que primero que nada sucedía con los reyes y con los profetas. ¿Ok? Pero que también con la gente normal luego se recibían mensajes de los dioses a través de estos sueños. ¿Ok?
Si ya nos vamos más específicamente a este pueblo, Jacob había tenido un sueño en el cual Dios le habló. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Esta es la única vez en la que ha sucedido eso hasta ahorita, ¿eh? Va a suceder después, pero hasta ahorita en la historia del pueblo de Israel es la única vez, ¿sí? Entonces no estaban tan familiarizados, pero se entendía por las culturas y por el sueño de Jacob que quizás Dios estaba hablando en ese momento, ¿sí? Y el sueño que estaba diciéndole en ese momento a José era bien claro lo que significaba, tanto que le dijeron en el versículo 8, chequen el versículo 8, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? O sea, el sueño significaba, José iba a terminar gobernando arriba de ellos. Pero quiero que destaquemos algo, ¿ok? Fue este sueño que recibió José, él no lo pidió en lo absoluto, ¿ok? Fue Dios quien hizo que sucediera lo que estaba sucediendo, ¿sí? Es muy probable, hay muchas personas que piensan, ojo, que cuando José fue y dijo este sueño, que lo estaba haciendo de una forma que no era sabia. Básicamente que estaba hablando de más, ¿ok? Yo no creo eso, si soy bien honesto. O sea, a partir de lo que estuve leyendo, yo veo más bien como era un sueño y en esta cultura se consideraba a través de esos sueños hablaba Dios, él tenía que decirlo, ¿sí? Era su responsabilidad de estarlo diciendo. De la misma forma es posible, eso no se ve, pero podría ser que Dios mismo le dijo que declarara el sueño, ¿sí? Pero nosotros vemos a un José que es muy inteligente y que si sabía que podía hacerle mal y podía ocultarlo, fácilmente lo habría hecho. Pero aquí él va y lo dice. Y hasta les dice, ojo, les dice en el versículo 5, no, perdón, en el versículo 6, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. O sea, él se lo está tomando en serio, ¿sí? No está queriéndose exaltar sobre otros, no se ve un José que está queriendo levantarse, sino simplemente un José que está queriendo dar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo básicamente que, ojo, hay una tercera forma en la que puede salir la adversidad. Si les resumo las que hemos visto hasta ahorita, una primera forma es que tú estés obrando bien, obrando justamente, y por eso te odian. La segunda forma era alguien obra con pecado y eso te afecta, ¿ok? Pero esta tercera forma es Dios mismo arregla las cosas para que te llegue a ti adversidad. Dios arregló el sueño de José para que le llegara esta adversidad, ¿sí? Entonces, todas las adversidades que tenía José no eran porque él estaba obrando mal. Ahora les pregunto otra vez, pero ¿cómo reacciona dentro de ellas? Es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo reacciona dentro de la adversidad? ¿Ok? Y aquí lo que hace José básicamente es que se mantiene firme en todas ellas. Se mantiene firme en que sigue comunicando los sueños, a pesar de que sabe que le van a dar mala fama, y de hecho lo corrigen por ello, su padre mismo lo corrige por ello, ¿sí? Se mantiene firme a pesar de que sabe que tiene ese favoritismo y que lo van a ver mal los hermanos. Se mantiene firme a pesar de que sabe que tiene esa autoridad, que era preferible que no la tuviera para que no lo vieran mal, y aún así hace lo que tiene que hacer. Y entonces va a encontrar a sus hermanos en Siquem, va a encontrarlos en Dotán después, porque va a Siquem, pero luego de Siquem no los encuentra y es enviado hasta Dotán, ¿no? Y entonces ahí es donde lo van a asesinar, pero él sigue firme en su lugar, ¿ok? Entonces otra vez el punto, un héroe se forma durante la adversidad. Tú y yo, ¿qué tenemos que llevarnos de esto? Básicamente van a llegar adversidades, van a llegar adversidades. Y tú y yo tenemos que seguir permaneciendo fiel en cada una de ellas, ¿sí? A pesar de que sea un desprecio que no merecemos, una dificultad que no merecemos que puede llegar a pasar, a pesar de que no hayamos pedido ciertas cosas y nos traen dificultades, así como José nunca pidió sus sueños, nunca pidió ser exaltado sobre sus hermanos,
nunca pidió ser el favorito de su papá. Aún así, en esas situaciones no se rindió en desánimo y tampoco se alzó en egocentrismo. ¿Ok? Y tú y yo también no tenemos que hacerlo. No nos rendimos y no nos levantamos. ¿Ok? De más, me refiero. Ya, un último punto. Una última característica de un héroe. Un héroe se forma confiando en la providencia de Dios. ¿Ok? Un héroe se forma confiando en la providencia de Dios. Porque sí, aquí surge algo más. ¿Cómo es que va y hace José para permanecer firme, a pesar de que todo lo que está haciendo le está trayendo malas cosas? ¿Cómo hace para permanecer firme a pesar de que es odiado por todos? Ojo, es un niño de 17 años que es odiado por absolutamente todos sus seres más cercanos. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese momento, hermanos? Yo creo que bastante decaídos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que permanezcas firme y que te levantes? Ok, la respuesta de este pasaje es que lo que hace que te levantes es la providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, es un término que significa el cuidado de Dios de su gente a través de la historia. Se lo estoy colocando en el chat, ¿ok? Podemos definir esto de diferentes formas, pero la definición que les doy ahorita es esta. Dios cuida de su gente. A pesar de que vengan malas cosas, aún así Dios está cuidando de su gente. Y es lo que está pasando aquí con José. José, lo que estamos viendo aquí es que no solamente está sufriendo, sino que apenas van comenzando sus sufrimientos. Pero cuando termina la vida de José, en Génesis capítulo 50, si pueden, vayan para allá. Génesis capítulo 50, versículo 20, noten qué dice José. ¿Ok? Génesis 50, versículo 20, dice, ustedes, le está hablando a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esto lo voy a estar repitiendo varias veces porque vamos a ver este versículo varias veces, pero una mejor traducción para este versículo es, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios pensó en hacerme bien. ¿Ok? ¿Por qué es una mejor traducción? Porque la palabra es la misma. La de pensaron hacerme mal, la de pensó hacerme bien, es la misma palabra. ¿Sí? Lo que nos dice eso es, mientras que todas las dificultades pueden venir porque la gente te quiera dañar, dentro de todas esas dificultades, Dios está cuidando. ¿Sí? Dios está cuidando a su gente, te está cuidando a ti, ¿sí? A través de todo. Y lo que hace para cuidarte no es que te saca de las cosas malas, sino que dentro de ellas te acompaña y está ahí contigo. Te está refinando, te está transformando en cada una de ellas, ¿sí? Pero quiero que noten, viene de parte de Dios. Vamos a leer un último versículo y ya termino con las conclusiones de hoy. Es el Salmo 105, versículo 16 al 19. Salmo 105, versículo 16 al 19. ¿Ok? Aquí, ojo, ya regresando al pasaje mientras les voy explicando, lo que tuvo que haber sucedido, lo que yo creo que sucedió más bien, es que José observó todo lo malo que estaba pasando, pero luego recordó sus sueños. Recordó que en los sueños Dios le había hablado claramente y le dijo no solamente que iba a estar todo bien, sino que le dijo en sus sueños, aparte te voy a exaltar, voy a alzarte, ¿sí? Y lo que tuvo que haber dicho José fue, aún en esta dificultad, está obrando Dios para que los sueños que tuve se cumplan, ¿sí? No sé cómo sucederá, pero pasaré de este pozo a que todos mis hermanos voluntariamente inclinen sus pies, ¿sí? A que estemos bien. Entonces, esto lo veo otra vez.
aquí en el Salmo 105, versículo 16 al 19, porque no dice el versículo, y llamó el hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Noten qué increíble es esto, porque está diciendo, la misma persona que envió el hambre a la tierra es el que envió a un hombre como esclavo. ¿Quién es esa persona? Dios, ¿sí? Dios envió al hambre, Dios envió a José como esclavo, ¿sí? Nos dice al final del versículo, ¿por qué? Porque lo hizo para ponerlo a prueba. Me gustó mucho una ilustración de un predicador que se llamaba John Lennox, si no me falla. No lo tengo hasta allá. Creo que sí se llama John Lennox. Pero básicamente lo que dijo él en su ilustración fue, cuando ingenieros de espaciales están probando materiales para su uso en una nave, hacen lo posible para someter los materiales a condiciones de laboratorio que sean más extremas que las que eventualmente tendrán que soportar en el espacio. O sea, agarran los materiales y los colocan en situaciones que van a ser incluso peores que las que van a pasar en el espacio, ¿sí? Y eso mismo sucedió con José. José estuvo puesto bajo presión severa en sus 13 años ordenados de odio, de rechazo, de esclavitud, de falsas acusaciones y de prisión. Sufrió antes de que recibiera poder y un alto mando. Fue un largo periodo de espera y aún así se mantuvo firme en su fe en Dios y en la palabra de Dios dentro de todo, dice Lennox. ¿Ok? Así, noten. O sea, ve la providencia de Dios y puede permanecer firme en todo esto. Porque si Dios puso el sueño, también pondrá todo el recorrido. Y todo el recorrido, a pesar de que se vea feo, 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 está obrando cosas buenas. ¿Sí? Es lo que estaba pensando José. Y es lo que creo que tú y yo también tenemos que confiar. Ojo, a nosotros Dios no nos dio ningún sueño como forma de profetizar. Lo que sí nos dio fue su palabra. Y nos dijo en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien, colaboran para bien para los que aman a Dios. O sea, todas las cosas que pasan en tu vida están en la providencia de Dios. Dios las está colocando ahí para hacerte bien, para que tú crezcas, para que tú sigas siendo una persona que tiene la oportunidad de estar permaneciendo firme y ser formado como este héroe delante de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que confiar en esa providencia. Tenemos que decir nada de lo que está pasando ahorita es al azar, sino que viene de parte de Dios y yo lo que tengo que hacer es confiar en Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la conclusión para el día de hoy. Ya no me dio tiempo, pero les iba a decir también cómo es que esto se relaciona con Jesucristo. Yo creo que lo vamos a ver eso la próxima semana. ¿Va? Y seguimos con el pasaje siguiente. ¿Va? Pero bueno, para nosotros por ahorita, ¿qué queda? Queda eso. Tú y yo, si queremos ser héroes de fe delante de Dios, lo que tenemos que hacer es esto, es permanecer fieles en la adversidad, confiando en Dios. ¿Ok? Eso es todo. Son los 3 puntos. Permanezco fiel obedeciendo a Dios, confiando en que Él está ordenando todas las cosas para que yo crezca. ¿Sí? No cometo pecados porque esos van a dar las consecuencias. Si ya los cometí, está bien, pasa, ¿sí? Vamos a tener que vivir a través de esas consecuencias. Pero una vez que salgo de eso, tengo que seguir permaneciendo fiel, fiel en Dios, aunque vengan adversidades que no merezco. Bueno, entonces vamos a orar para que esto sea una realidad en nosotros. ¿Se pueden acompañarme? Padre, gracias porque tú nos muestras en José un ejemplo de cómo es que tenemos que vivir, porque tú nos muestras a un joven que a pesar de que tenía solo 17 años, que no se dice nada dentro de la escritura,
que obrara mal, aunque sea no claramente, que no se observa más que un testimonio de constante fidelidad a ti. Padre, ayuda a que veamos que también nosotros podemos ser así, que no es que José fuera especial, sino que era tan solo un hombre que tenía fe en ti, que confiaba en tu providencia. Ayuda a que todos los chavos que están aquí también confíen y por esa confianza puedan vivir de forma correcta. Que cuando estén a punto de caer o ya estén en la caída, que puedan recordar que tienen que ser fieles a ti, que puedan arrepentirse, que puedan salir de cualquier cosa mala que está sucediendo en su mente, en sus corazones, y regresar a ser fieles, constantes contigo, Padre. Que sepan que finalmente todo está en tu plan y estás obrando para que ellos sigan creciendo como hijos tuyos. Y que podamos nosotros al final de nuestra vida decir como José, sobre todas las cosas malas que nos sucedieron, las personas pensaron mal de nosotros, pero tú pensaste en hacernos bien. Padre, que agradezcamos por tu gracia, porque no lo merecemos, pero aún así tú eres muy bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.